familia los más conocidos, los que más se usan. Aquí sí tenemos que empezar a dar dosis, así es que hay que estar muy atentos para grabarse ya las dosis, empezar a revisar las dosis en los documentos que tenemos de respaldo, como el Vademecum, como el Sanfor, como es nuestro mismo libro, porque a veces el libro varía un poquito, ¿sí? De ciertas guías, un poco, pero en ciertas cosas muy, muy puntuales. Entonces la gran mayoría va a estar enfocadas con la misma, así es que no va a haber problema en que nos grabemos las dosis, pero hay que empezar a ver dosis porque aquí sí que este es un tema fundamental y funciona con dosis. Pero antes de ver las dosis, tenemos que saber cómo actúan, qué es lo que hacen, cuál es su espectro, en dónde más van a actuar estos fármacos. Bueno, entonces la primera diapositiva nos pone en el contexto de que antes de 1928, prácticamente hace poco tiempo, no existían antibióticos. Y la gente pues fallecía con infecciones que en ocasiones eran leves incluso, o moderadas, si es que su sistema inmune no estaba totalmente listo para recibir este microorganismo, la persona fallecía. Y claro, no había ninguna herramienta de antibióticos y se hablaba de la evolución natural de la enfermedad, ¿no? ¿Sí? Y de la ley de la selección natural prácticamente. Ahora, una vez que aparece con Alexander Fleming la penicilina en 1928, esa historia tipo novela, la que era o no era el que descubrió, pero en todo caso, saliéndonos de historia, el descubrimiento de la penicilina revolucionó la medicina, en el sentido de que infecciones o alteraciones, enfermedades que hasta ese momento no podían ser tratadas con nada más que medidas generales, hierbas, emplastos, ¿sí? Infusiones, cualquier tipo de cosa, empezó a tratarse con antibióticos. Pero también pasó lo que va a ocurrir en la mayoría de ocasiones cuando hay un descubrimiento en que se lo utiliza con y sin indicaciones. Y empezaron a utilizarse los antibióticos de manera indiscriminada. Y hasta la fecha, ¿sí? Hasta la fecha. Ustedes vayan a una farmacia y en la farmacia pidan que le den algo para una molestia. Están con una molestia respiratoria, que están con tos, que están con fiebre, que están con flema, que les duele la garganta, sobre todo ese tipo de patologías que muchas personas que no están en el área de la salud y algunos también erradamente dentro del área de la salud se consideran que son banales y que puede utilizarse, entre comillas, un antibiótico suave que no va a afectar mayormente en nada más y que a la persona le va a ayudar. Entonces tenemos cuadros virales como el mismo cuadro actual, ¿no es cierto?, de COVID leve, cuando da leve nada más, en el que cualquier gripe incluso se caracteriza por síntomas como los que acabo de decir, ¿no? Un poco de tos, un malestar general, una fiebre, un dolor de garganta, una cefalea, una flemita por ahí. Entonces alguien se va a la farmacia y dice, ¿qué me puede dar? Y hay gente en las farmacias que les venden medicamentos y ellos les prescriben antibióticos, ¿sí? Y ni siquiera son médicos en ocasiones, son ni siquiera a veces farmacéuticas, químicas, sino personas que venden nada más ahí. Entonces se graban qué es lo que se puede dar y empiezan a dar antibióticos. Las mismas personas que tenemos la culpa que nos automedicamos, sentimos que nos duele 2 días la garganta y ya estábamos tomando antibiótico sin necesidad. Y todo esto que ha llevado a que cada vez existan más resistencias bacterianas. Y tenemos actualmente una cantidad de bacterias que se han ido defendiendo con el tiempo a estos antibióticos, sobre todo cuando no eran necesarias. Tenemos microorganismos parte de la flora como enterobacterias que han desarrollado una capacidad de defensa ante estos agentes antimicrobianos que han sido capaces de producir escudos, así como lo están los escudos de Israel para los misiles de Palestina, escudos de defensa para que los antibióticos no les haga efecto.
Pero lo malo es que esas bacterias no necesitaban crear sus escudos, porque le dimos un antibiótico que no era necesario a una persona. Entonces siempre trato de enfocar esta parte antes de ver los medicamentos, y durante todo el transcurso vamos a hablar de eso, porque es uno de los problemas más graves que pasa en medicina, enfrentarnos a bacterias, incluso en personas que no tienen contacto con antibióticos previos, porque antes veíamos a pacientes que tienen, por ejemplo, una Escherichia coli con multiresistencias, pero porque había utilizado antibióticos previos a esa persona. Ahora vemos a personas que tienen primera vez en su vida una infección y vemos una cepa de un Escherichia coli multiresistente. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿De dónde si ni siquiera utiliza antibióticos previos? Es por la transmisibilidad que se va a pasar a través de generación a generación, e incluso dentro de la misma sociedad a través de cambios que van a existir en el organismo, ¿sí? Por la recepción de estos agentes antimicrobianos, cambios incluso en la constitución genética de estas personas que van transmitiendo esta herencia de resistencia a bacterias como un mecanismo de defensa natural del organismo, pero lo cual no fue necesario. Así que pidas, por favor, cuando ustedes tengan la oportunidad de tener un esfero, de tener una receta en su mano y decidan la oportunidad de utilizar un antibiótico, tienen que hacerla en el momento en que ustedes tienen certeza clínica o de exámenes, o ya de ambos, si es que se requiere, que es un proceso infeccioso. Eso tampoco quiere decir que ahora no vayamos a tener que utilizar antibióticos, aunque algo que es evidente que hay que utilizar, como un paciente séptico, por ejemplo, hay que utilizar un antibiótico, eso nos dice la guía, y de amplio espectro. Y cuando ustedes utilicen antibióticos, también enfóquense al germen al que tienen que atacar. Y clínicamente, y a través de sus conocimientos de todos estos años, ustedes van a tratar de decir, aquí existe una infección de tal, parece, según los criterios, que es bacteriana, y este germen involucrado el más frecuente sería este, y por eso le voy a dar este medicamento. ¿Sí? E irse siempre de los antibióticos de menor espectro, de menor amplitud de acción, hacia los de mayor espectro. Obviamente, dependiendo de la gravedad. Si es una infección leve, pues tiene que irse con un medicamento de espectro reducido, precisamente para evitar resistencias. Entonces, así empezó la historia de la medicina hace pocos años realmente, o sea, no son tantísimos años, en que las personas no tenían antibióticos, se curaban prácticamente solitas cuando podían hacerlo, y después empieza a aparecer la penicilina y evoluciona la medicina, y miren cómo aquí nos daban esta fotito que les saqué, que nos dice que estos médicos de este centro de salud pues daban la noticia aquí que curaba la gonorrea con penicilina, y que en 4 horas el paciente estaba curado. Porque la gente antes con gonorrea se moría con meningitis, ¿no? Sí, o con encefalitis gonocócica. Bueno, entonces así evolucionamos. Ustedes, por favor, van a tener también esa oportunidad de ser parte de un cambio cultural en la parte médica. Les digo una cosa, ustedes se van a una atención médica con una gripe, y el médico, y eso les va a pasar luego cuando ustedes están de médicos, y el médico les receta solamente paracetamol, y ustedes están pagando por un seguro de salud, digamos. Y el médico les dice que tienen que tomar paracetamol y agua, y limonadita. ¿Ustedes cómo se sienten con esa atención? ¿Es suficiente? ¿Saben que está bien? ¿Hubieran querido que les den algo más? Poniéndonos en el papel de un paciente, querían que le den un antibiótico, que le pinchen algo, dice, pero pongan la penicilina. Entonces, no sé si a ustedes han pasado esas experiencias en las que la paciente casi presiona al médico y quiere que le dé algo más, ¿sí? Los papás le quieren que le dé algo más a su hijo o a su hija, ¿sí? Pero doctor, dele un antibiótico o algo para que le cure. Entonces ahí ustedes como médicos van a tener que explicar a sus pacientes, indicándoles, miren, la mayoría de ocasiones son procesos virales que causan este tipo de síntomas, entonces no hay que dar antibiótico. Y
y reforzarse eso. Nos vamos a un lugar en la playa donde tomamos alguna agua mal procesada y al día siguiente amanecemos con diarrea. ¿Cuál es la primera idea? Un antibiótico. Y nos vamos donde los médicos que tienen en esos lugares, y ellos tienen experiencia en eso, y nos dicen, oye, no, antibiótico no, porque son infecciones virales que se autolimitan en un día, 2 días y hay que hidratarse. ¿Sí? Y nosotros podemos pensar ya la diarrea, pues hay que utilizar todos los antibióticos. Yo, diarrea, fueron gérmenes virales que producen esas afectaciones. Entonces, a ese punto es donde debemos llegar y cuando utilicemos el antibiótico saber cuál vamos a usar y por qué. Aquí tenemos ejemplos de microorganismos y vamos a tener que hablar de diferentes acciones que tienen los antibióticos. Unos de ellos van a destruir las bacterias, sí, literalmente las destruyen. Y van a ser medicamentos que van a llamarse bactericidas, porque van a destruir las bacterias. Y sobre todo vamos a ver en esa familia aquellos que actúan interfiriendo con la síntesis de la pared celular de las bacterias. Otro tipo de medicamentos van a interferir con sus mecanismos de reproducción y de crecimiento a diversos niveles. Incluso algunos van a actuar sobre los niveles de nutrición de las bacterias. A esos medicamentos les vamos a llamar bacteriostáticos, ¿ya? Entonces, cuando un medicamento de tipo antibacteriano destruye a la bacteria, será bactericida. Y los que no destruyen a la bacteria serán bacteriostáticos. Y aquí tenemos una clasificación que está con unos colores más que todo para acordarnos de la tinción, en la que vamos a tener a la gran familia de los gram positivos y gram negativos. Entre los gram positivos vamos a ver cada vez vamos a tener que estar nombrándoles a los más frecuentes. Vemos que existen esos pocos gram positivos, de los que vamos a tener a género estafilo y género streptococo. Entonces, si tenemos un paciente que hace una infección de la garganta y vemos realmente que no es viral, que es bacteriano, y sabemos que el germen más involucrado es el streptococo bactemolítico, pues tenemos que dar un medicamento que actúe solamente, ojalá, sobre el streptococo, o que actúe sobre un grupo reducido de bacterias, pero ese es lo que se quiere. No sé por qué si yo le cargué. Ya. Tenemos bacilos gram positivos, entre los que vamos a tener varias familias importantes. Entonces tenemos familia Clostridium, Bacillus, Listerias, Corinebacterium. Ya, entonces, si queremos un antibiótico que actúe solamente, por ejemplo, en una infección de la piel, en la que el germen involucrado es más frecuente, es estafilococo, y de esos estafilococos el germen más involucrado va a ser el epidermidis, vamos a escoger un medicamento que ojalá, sería lo ideal, actúe casi solamente sobre este tipo de gérmenes. Y los otros, que van a estar incluso a veces siendo parte de la flora, en otras ocasiones no adquieran resistencias cruzadas. Así es que por ejemplo aquí en una infección de la piel, sí tenemos fármacos que actúan casi exclusivamente sobre estafilococo. Y asimismo, cuando hablemos de estafilococo, vamos a ver que existen unos que ya han adquirido una posibilidad de resistencia. Y hablamos de estafilococos meticilin resistentes. Y tenemos que utilizar otros fármacos más elaborados. Negativos. Igual cocos y bacilos. Entonces tenemos los cocos gram negativos más frecuentes. Tenemos Neisseria gonorrhoeae. Entonces aquí está, ¿no es cierto?, la propaganda de que se cura la gonorrea en 4 horas. Tenemos bacilos gram negativos, que la principal familia serían las de enterobacterias. Y existen antibióticos que tienen una principal acción sobre gram positivos en general y otros que tienen una principal acción sobre gram negativos en general. De estos que actúan sobre gram negativos mayormente, tienen algunas familias que actúan más sobre enterobacterias, por ejemplo. Entonces, si tenemos una infección gastrointestinal en la que vemos que el componente clínico y los exámenes nos dicen que es bacteriano,
¿cuál antibiótico escogemos? ¿Uno que actúe sobre estafilococo? No, pues no es cierto, de uno que actúe sobre estafilococo tampoco, sino uno exclusivamente, casi exclusivamente, que vaya a actuar sobre bacterias negativas, y sobre todo enterobacterias, cogemos por ejemplo la sulfa, por decir, y estas actúan más aquí, y casi no tienen acción acá. De hecho, no van a tener acción acá. ¿Ya? Entonces, miren cómo ese es el tipo, solamente para hacer un resumen con esta poca cantidad de bacterias, entre las que nosotros vamos a tener que escoger fármacos, antibióticos. Y cuando hablamos de antimicrobianos, realmente tenemos que remitirnos para estudio a la guía de Stanford, a la que se les estudió, para que ustedes tengan, esta obviamente no es la última actualización, las que se les dio fue la más reciente, que dispongo por lo menos, y ahí tenemos todos los capítulos es de antimicrobianos. Ahí no vamos a hablar de nada de diabetes, de tiroides, de nada más, de dolor, nada, todo es antimicrobiano. ¿Y por qué es creado algo así? Porque es uno de los principales problemas que existen. Y asimismo, nosotros debemos tratar de siempre escoger un medicamento de acuerdo a una guía internacional. Entonces, no inventarnos esquemas, sino hacer esquemas que ya están probados o dar esquemas que ya están probados en los pacientes de acuerdo a nuestro criterio y sí, de qué tipo de infección pensamos que tiene el paciente. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ¿qué tipo de familias tenemos en general? Tenemos clasificadas de esta manera. Y eso vamos a empezar a ver esta familia. Aquellos que interfieren con la síntesis de la pared celular. Es decir, destruyen la pared celular. Estos van a ser bactericidas. Y aquí tenemos la principal familia grandota, que es de las beta-lactámicos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver muchos nombres hoy día. Y luego de eso veremos un capítulo especial, digamos, que sería la vancomicina, que actúa de manera igual que los beta-lactámicos, igual interfiriendo en la síntesis de la pared celular, de la bacteria me estoy refiriendo, ¿no? Siempre que hablamos de este momento es referente a las bacterias. Luego tenemos otra familia que interfiere en el metabolismo del ácido fólico, que requieren ciertas bacterias para su crecimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, al trimetropin y a las sulfonamidas. Podemos decir aquí en resumen, las sulfas. ¿Ya? Tener un nombre grande, sulfas. Luego tenemos aquellos que alteran la estructura de la membrana citoplasmática, es decir, no en la pared, sino en la membrana del citoplasma. Estos no van en sí a destruir toda la bacteria, pueden destruir parte de la bacteria. Y tenemos algunos ejemplos, no son muchos. De hecho, aquí está un nombre de un medicamento que casi no lo utilizamos, como por ejemplo polimicina. Tenemos otro grupo que sí actúan y son muy utilizados, que son las quinolonas, que pertenecen, en cuanto a la clasificación por su mecanismo de acción, que es a una acción sobre la DNA girasa o ADN girasa, que necesitan ciertas bacterias para su replicación. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplo de las quinolonas, que van a actuar sobre bacterias, sobre todo gram negativas, que actúan de esa manera. Tenemos otras que en cambio interfieren con una enzima, que es la RNA polimerasa, que necesitan también ciertas bacterias. Y ahí tenemos un ejemplo que no son muchos que actúan así, estos son ya menos medicamentos. Un ejemplo es la rifampicina, que se utiliza en la tuberculosis. ¿Ya? Tenemos más familias por su mecanismo de acción. Aquellos que interfieren la síntesis de proteínas a través de una fracción de la bacteria que se llama la fracción 50S. Ahí tenemos a unos cuantos fármacos que sí son utilizados con relativa frecuencia. La eritromicina, el cloranfenicol, la clindamicina y la lincomicina. ¿Ya? Entonces, de estos fármacos, el que más se utiliza ahora de todos los cuatro es la clindamicina. ¿En qué patologías? Por dar un ejemplo nada más, en neumonías por aspiración, por ejemplo. Una persona que estaba en estado etílico y vomita y ha estado con la cabeza mal puesta y vomita sobre el mismo y se aspira el contenido del vómito y se va a sus pulmones. Hace una neumonía por aspiración con gérmenes que vienen del estómago y del duodeno. Esos gérmenes del estómago y del duodeno tienen una flora y esos no son la flora normal del pulmón y van a dar en el pulmón neumonía.
Para esos casos se utiliza clindamicina, por ejemplo. El cloranfenicol para patologías graves, la eritromicina, que es en alérgicos de la penicilina, y iremos viendo, ¿ya? Luego tenemos otra familia que son de la síntesis de proteínas, pero no de la fracción 50S, sino de la fracción 30S. Aquí tenemos a un grupo de antibióticos también muy usados, que van a ser las tetraciclinas, no solo la tetraciclina, sino las tetraciclinas, la estreptomicina y los aminoglucósidos, una familia también importante de los aminoglucósidos. Y tenemos por último, digamos ya, unos que interfieren con la síntesis de proteínas en una fracción, ¿sí?, especial, que es por ejemplo la mupirocina, que prácticamente no la veremos nosotros, que no va para nosotros. ¿Por qué? Porque no es para medicina general. Entonces, bueno, tenemos beta-lactámicos. Esa es la primera familia que dijimos que era de los bactericidas que interfieren en la síntesis de la pared celular. Y nos vamos a esos, beta-lactámicos, una familia grandota. De hecho, van a ser de los más utilizados a nivel mundial, son, y de los más utilizados también por ustedes cuando existan procesos infecciosos. Y la cosa es que les vamos a clasificar, porque no todos los beta-lactámicos son una sola familia, sino que existen varias subfamilias de los beta-lactámicos. ¿Cómo actúan todos estos beta-lactámicos? No nos vamos a meter en mecanismos finos. ¿Por qué? Porque antes lo dábamos, sí, personalmente lo daba, que interfiere en la parte esta, ni sé cuánto y tal. Y resulta que al final tomábamos el medicamento, una dosis de amoxicilina y no sabíamos. Entonces, o sea, no sabemos ni lo uno ni lo otro bien. Grabémonos las cosas, por lo menos más que nos van a servir. Cómo actúa el fármaco, a qué familia pertenece, cómo se llama, cómo viene en nuestro medio en presentaciones y cuál sería la dosis. Ya, ahí sí estamos más prácticos, porque realmente eso que hacíamos antes, tratando de darles más información a ustedes, no por complicarles, sino para que tengan más información, hicimos un análisis y parecía que era mucha información en una nube, de la cual ustedes obtenían poco de recursos prácticos, por lo menos para su nivel. Entonces cada vez ustedes irán avanzando en el conocimiento y luego verán más cosas sobre los mismos antibióticos de estos que estamos viendo. Pero por el momento nos vamos a quedar un poquito superficiales en su mecanismo de acción, hablando solamente así como decimos acá. Entonces, ¿qué hacen los beta-lactámicos? Son bactericidas al actuar inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. Ya, con eso que queremos, estamos bien. ¿Qué familias tenemos aquí en los beta-lactámicos? Tenemos las penicilinas, grupo grande, las cefalosporinas, los monobactames, los carbapenémicos y los inhibidores de beta-lactamasa. Entonces, si hablamos que existen inhibidores de beta-lactamasa, ¿qué quiere decir? Que ya existen bacterias que han producido beta-lactamasas, es decir, una sustancia producida por la bacteria para destruir este fármaco. Es decir, el mismo fármaco que llega para destruir a la bacteria, resulta que es destruido el anillo químico del bactericida y no tiene acción. Entonces, para esos gérmenes que son productores de beta-lactamasa, existe otro medicamento que se añade al beta-lactámico para romper esa coraza de la bacteria, que sería, en este caso, la producción de la enzima, que es la beta-lactamasa. ¿De qué se diferencian estos antibióticos de todos los demás que hemos visto hace rato los nombres? En su constitución química, formación química, en la que tenemos un anillo beta-lactámico. Todos tienen un anillo beta-lactámico en su constitución química. Por eso se llaman beta-lactámicos. Y ese anillo beta-lactámico es el que se destruye con estas bacterias que producen esta sustancia, inhibidor de beta-lactamasa, es decir, destruyen el anillo. Entonces, vamos a ver los medicamentos. Veamos las penicilinas primerito, ¿ya? ¿Alguien de ustedes alguna vez se ha puesto una penicilina? ¿O ha visto poner una penicilina? Que nos cuente cómo le ha visto esta sustancia, ¿cómo es? ¿Nadie se ha puesto penicilina? Sí, ¿Alguien se puso alguna vez? ¿Vio cómo era esta sustancia? ¿Cómo se prepara? sí, me parece que uno es polvo y el otro hay que ponerle líquido. Exacto. Tiene un polvo, ¿no? Blanco, y ahí se le coloca un líquido diluyente y se lo mezcla y se coloca una jeringa grande y se pone con una aguja grande para que no se tape porque es muy grumoso por el polvo.
a pesar que se logra hacer esto, agitando, la penicilina puede tapar la aguja, y sobre todo cuando no hemos hecho una buena dilución. Y ahí es el problema, cuando ya pinchamos se tapa la aguja, por eso siempre hay que cambiar de aguja para colocar la penicilina. Se prepara con una, se cambia, se pone otra, y ahí se coloca. Y el líquido tiene que verse que esté fluido todavía, porque si ya está medio seco al inicio del lugar donde va a salir el medicamento, se tapa y tenemos que sacar la aguja, otra vez pinchar al paciente. Pero eso ya se lo hará al momento que les toque colocar. Ahora veremos cuáles son estos medicamentos. Tenemos las penicilinas llamadas así un grupo grande, y tenemos varias, como pueden ver aquí los nombres, y no están aquí todos, faltan algunos. Entonces, ¿cuáles tenemos? Tenemos las penicilinas en sí, las mismas penicilinas propiamente dichas, que tenemos algunos nombres. Penicilina G, o también llamada penicilina sódica, ¿ya? También se le llama penicilina cristalina, tiene sus cristales, pero es más conocida como penicilina sódica. Su utilización va a ser por vía venosa. Y tenemos en frascos que vienen de 1 millón y de 4 millones. Entonces, nosotros vamos a dar dosis a los pacientes, y aquí vienen las dosis. Vamos luego a ver en qué gérmenes van a actuar, y haciendo un resumen de acuerdo a su mecanismo de acción. Pero el espectro que está aquí tomando sobre todo van a ser gram positivos, y de estos gram positivos van a ser sobre todo cocos, aunque sí tienen una acción también sobre algunos bacilos. Entonces, la penicilina, como la penicilina G sódica, se la va a dar en dosis de adultos, en una dosis, esto es de 1 a 4 millones de unidades, porque vienen unidades internacionales, y se le da cada 4 o cada 6. ¿Por qué cada 4 o cada 6? Dependiendo de la severidad de la infección. ¿En qué casos utilizaríamos en adultos penicilina? Tenemos pocos casos ya en los que se podría utilizar penicilina. Lamentablemente, ¿por qué? Por la resistencia que existe a nivel mundial a la penicilina en adultos. Entonces, de gérmenes a penicilina. Entonces, tenemos, por ejemplo, patologías en las que podríamos dar penicilina, van a ser, por ejemplo, meningitis, cuando tengamos ciertos tipos de meningitis, no en todas. En procesos como, por ejemplo, una infección de amígdalas, ¿sí? Una amigdalitis estreptocócica. También utilizaríamos penicilina en casos de gonorrea, ¿ya? Pero como ya aparecieron nuevos esquemas, se prefieren los nuevos que tienen más efectividad ahora. En todo caso, si utilizaríamos penicilina sódica, sería en un adulto de 1 a 4 millones cada 4 o cada 6 horas. Si algún rato cualquier patología, un esquema que involucra penicilina en el adulto, aquí tenemos la dosis. La penicilina en el niño sí es más utilizada, la misma penicilina en dosis pediátrica. ¿Por qué razón? Porque estos niños tienen sobre todo gérmenes que no son los del adulto. Por ejemplo, Haemophilus influenza, por ejemplo, neumococo, ¿sí? Por ejemplo, meningococo. Entonces, estos gérmenes, que son más frecuentes en la edad infantil, responden bien a la penicilina. Y por eso es que la penicilina ahora casi más se la utiliza en niños. Y ustedes ven esquemas de niños que van a estar recibiendo penicilina vía venosa. Por ejemplo, una neumonía de un niño pequeño va a estar recibiendo penicilina. Totalmente, un adulto no va a recibir penicilina en una neumonía. No se le va a dar. Entonces, ¿cuál es la dosis pediátrica para la penicilina sódica vía venosa? Y es de 25.000, ¿sí? Hasta una dosis grandota de 400.000 unidades por kilo por día. Es decir, un rango muy grandote de penicilina. Y creo que este es puesto un ejemplo para ver en farmacología la ventana terapéutica y el índice terapéutico, ¿cierto? O sea, de 25.000 a 400.000, pues, un tremendo rango, un índice terapéutico realmente amplio. Entonces estamos seguros que no le vamos a producir daños de efectos adversos, porque también producen efectos adversos estos antibióticos en el cuerpo. Entonces vamos a decir que un niño, ustedes tienen 10 kilos, le dan 10 por 225.000, serían 250.000 unidades, o podrían estarle dando tranquilamente hasta unas 10 millones de unidades. Entonces, un rango muy grande, ustedes escogen de acuerdo a la dosis, y
toda la dosis total del día la tienen que dividir para 4 o para 6, porque se administra cada 4 o cada 6 horas. Todo lo que he calculado dividen para 4 o para 6 y administran por vía venosa. Este medicamento siempre va a tener que administrarse en un pequeño suero, porque como es polvo, no puede darse directamente a la vena. Entonces tiene que colocarse un pequeño suero y administrarse en un tiempo promedio de 20 minutos. Y con eso no va a producir ningún daño. Siempre que vamos a colocar penicilina, debemos hacer, cuando es la primera vez, una prueba a la penicilina. Si nadie se ha puesto de aquí de este grupo y alguna vez tocaría ponerse una penicilina, tiene que hacerse una prueba de alergia a la penicilina. Eso lo hacen las enfermeras, pero igual tenemos más allá unos videos en los cuales explicamos cómo se hace la prueba. En todo caso, hay varias pruebas, la prueba a nivel ocular y la prueba a nivel subdérmica, haciendo un aboncito aquí en el antebrazo. Entonces, de esas pruebas, la que más se utiliza ahora es la vía subdérmica, en la que se coloca una dosis pequeñísima de penicilina, diluida a la 100 sería, ¿sí? Y esa dilución, eso vemos en el video mejor, esa dilución la colocamos en un pequeño abón a nivel subcutáneo. Y el momento en que vemos esto, que el paciente empieza a hacer una reacción local, a los pocos minutos, que empieza a hacer un abón aquí, una roncha, que empieza a hacerse una roncha, empieza a crecer, si esa roncha empieza a hacerse más de 5 milímetros, es una roncha importante, y si empieza a hacerse más ronchas, es un paciente alérgico. Y debemos siempre, para la prueba de alergia a la penicilina, estar listos con medicación para anafilaxia, porque algún grupo pequeño todavía en el mundo, no es grande por suerte, es alérgico a la penicilina. Entonces, ¿por qué dan alergia a la penicilina? Porque a diferencia de otras drogas, otros fármacos, otros antibióticos de la misma familia, estamos hablando de las penicilinas, estas son derivados de productos orgánicos. Entonces, viene prácticamente producida por otra bacteria, de tal manera que va a responder como un producto biológico. Y por eso los pacientes hacen alergia a la penicilina. Y a las otras probablemente no van a hacer. Incluso hay pacientes que son alérgicos a penicilina y que les podemos dar otra de las penicilinas, como amoxicilina, si es que no ha hecho una alergia grave, por supuesto. ¿Sí? Entonces, bueno, penicilina sódica, otra penicilina oral. Esta en nuestro medio hay un pequeñito problema que no la disponemos así tan fácil. ¿Sí? Esta es la penicilina oral, que se llama penicilina B, que la dosis para un adulto, aquí está en gramos, vamos a pasar a miligramos, sería de 250 a 500 miligramos 4 veces en el día, ¿sí? Si tenemos penicilina oral. Y en el niño se dará de 25 a 50 miligramos por kilo por día, ¿sí? Entonces las dosis, algunas se parecen, otras son diferentes, hay que empezar ya a repasar bastante. Y toda la dosis del día la vamos a administrar en 4 dosis, ¿ya? Más luego vamos a revisar en nuestro Vademécum si tenemos penicilina oral, si vienen presentaciones de nuestro país, si tenemos esta suspensión o no, ¿ya? Y si tenemos solamente tabletas, a ver si podemos utilizar en esta dosis en los pacientes adultos o en los niños, ¿ya? Entonces, en otros países sí tenemos penicilina oral, viene también en presentación de suspensión, muy frecuentemente utilizada. En nuestro país, no sé por qué, a gente que está en farmacias y todo, he preguntado, nadie me ha salido a dar una explicación muy clara, porque siempre he tenido esa inquietud, ¿por qué no tenemos penicilina oral tan disponible en nuestro país? Sobre todo porque hay muchos esquemas internacionales en el que la penicilina oral está ahí. Ya, ustedes ven que el paciente pediátrico utiliza una dosis, como estoy marcando aquí. Sin embargo, en el paciente pediátrico mismo, cuando es neonato, recién nacido, hasta el mes, se da una dosis diferente, que va de 25.000, sino desde 75.000 a 150.000 unidades por kilo por día. Es decir, una dosis más alta, inicial, pero no tan alta como la de 400.000. Entonces, asimismo, ciertos fármacos tienen estas diferencias en cuanto a edades. Sobre todo cuando estamos hablando de pediatría, existen varias dosis para diferentes edades. Entonces, la edad neonatal, incluso hay unas dosis de fármacos que están de menos de 7 días, de 7 días a un mes, y luego nos dice más de 28 días, o sea, ya de aquí. Nuestro Vademécum vamos a tener la tabla de dosificación pediátrica y nos va a decir más de 28 días, o sea, ya no neonato, estamos aquí, ¿ya? Asimismo, los fármacos, algunos van a tener aclaramiento renal. Ya vamos a seguir acá a la derecha para ya tener la tabla y ver luego los demás más fácil.
Entonces, los que tienen aclaramiento renal, quiere decir que vamos a tener que hacer dos cosas, o bajar la dosis o aumentar el intervalo de administración. Por ejemplo digo, ¿no? Si es que tenemos la penicilina, que era de 1 a 4 millones cada 6, hemos escogido la dosis de 2 millones cada 4 horas, ¿ya? Estamos aquí. Resulta que el paciente tiene, o hacemos los exámenes, porque sabemos que la penicilina sí tiene clearance por la vía urinaria. Entonces hacemos un cálculo y vemos que nuestro paciente tiene menos de 50 de clearance calculado, ya sabemos cómo calcular. De 50 a 75% del clearance, el paciente podríamos, ¿qué hacer? Vamos a nuestra tabla de Sanford y decimos, ¿qué podemos hacer si tenemos un clearance de 50 a 75? Me va a decir, en la tabla de Sanford, donde tenemos más claro eso, me va a decir, no varíe la dosis, dele la misma dosis, ¿ya? Pero si ya baja de 50, me va a decir, dele del 50 a 75% de la dosis, ¿ya? Entonces yo digo, si el de estaba dando 2 millones cada 4, ¿qué puedo hacer? Primero puedo bajar la dosis, bajo el 50%, bajemos entonces a 1 millón, que también está dentro del rango, cada 4 horas, ¿ya? Y en otros productos me va a decir, aumente el intervalo, ya no le dé 2 millones cada 4, sino dele 2 millones cada 6, ¿ya? Y así cada producto va a tener una particularidad en cuando son o cuando tienen corrección renal. Si un paciente tiene un clearance menos de 25%, el producto se puede dar en dosis mucho más bajas. Y cuando tiene menos del 10%, este producto se tendrá que dar ya no en dosis bajas, sino en intervalos de frecuencia aumentada. Es decir, el paciente que tenga menos de 10 de clearance y que el antibiótico requiera corrección renal, en lugar de darle, por decir vancomicina, que nombré hace un rato, 1 gramo al día, le daremos vancomicina 1 gramo cada 72 horas, ¿ya? Por decir otro modo de hacer corrección renal. Así es que algunos tienen la ventaja que no tienen corrección renal. Por ejemplo, la penicilina oral, miren, no tiene corrección renal. Entonces nosotros tranquilamente al paciente le damos con insuficiencia renal penicilina oral y le administramos 250, 500 miligramos 4 veces al día para una infección de la garganta, ¿ya? Pacientes que no sean resistentes a bacterias o que no hayan tenido muchos esquemas de antibióticos previos. ¿Ya? Entonces, penicilinas. Tenemos otras 2 penicilinas que no están aquí, que es la penicilina benzatínica, escribiremos, y la penicilina clemistol, ¿ya? Entonces, probablemente el compañero que vio que se puso de ampolla o él se puso, fue penicilina benzatínica, ¿no? Porque la penicilina sódica es vía venosa, la penicilina oral obviamente no la puede inyectar, y la que más se va a colocar, si fue por ejemplo problema de garganta, va a ser la penicilina benzatínica. Entonces este viene en ampollas, o mejor dicho, no sería ampolla, sería en frasco, así se escribe, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces va a venir en un frasco vial que es de 1.200.000 o también de 2.400.000, ¿ya? Unidades. Entonces ya, si tenemos una amigdalitis y el paciente no es alérgico a penicilina y no quiere estar, o no necesitamos, no es que no quiere el paciente, no necesitamos estar tomando todos los días antibióticos, 5, 7, 10 días, inyectamos la dosis de penicilina, si no es resistente para nada, y le colocaremos de 1.200.000 o hasta una dosis alta de 2.400.000 vía muscular en el glúteo, y el paciente, si es que no tenía más antecedentes de infecciones de garganta, se cura al día siguiente y está curado, ¿sí? En cambio, si el paciente ya tiene amigdalitis con frecuencia, ha tomado antibióticos previos y ha recibido penicilina probablemente, podríamos incluso ya requerir hacer un cultivo, antibiograma, para determinar qué germen está produciendo la amigdalitis crónica y si tiene o no tiene resistencias a beta-lactámicos, para utilizar probablemente otro. Y por eso empezaron a aparecer más esquemas, ¿ya? La penicilina clemisol también se le va a utilizar por vía muscular. Esta la vamos a dejar, voy a ponerla acá, escribir para no olvidarme, como tarea, para ver qué presentaciones tenemos de penicilina clemisol y sobre todo porque va a venir en asociaciones. La penicilina clemisol viene en asociación. ¿Ya? Entonces ustedes para ver, hay unas asociaciones que vienen de 3, 4,
Así, ¿ya? Para que ustedes vean a qué se refiere eso, ¿ya? Pero bueno, tenemos más penicilinas como son estos nombres. ¿En qué casos? Asimismo, en gérmenes gram positivos es donde están enfocadas las penicilinas. Vamos entonces a continuar con la otra familia de las penicilinas. Estas eran las propiamente dichas. Vamos con las penicilinas antiestafilocócicas. En la parte médica realmente casi ya no se les llama así, aunque lo son, ¿no? Simplemente decimos utilizaremos un antibiótico antiestafilocócico. ¿Ya? ¿A quién nos referimos? Bueno, ¿cuáles? A estas, a las penicilinas antiestafilocócicas. Los nombres. Tenemos oxacilina y toda la familia parecidas a las cilinas, ¿no? A las cilinas, facilinas, cloxacilina, dicloxacilina, ¿ya? Y una que se sale de esos nombrecitos, sacilina, que sería la nafcilina. De estos, los más utilizados en nuestro medio van a ser la oxacilina, que es por vía venosa, la dicloxacilina, que es por vía oral. Entonces, los dos van a necesitar más saber, la dicloxa y la oxa. Entonces, la dicloxacilina y la oxacilina la vamos a utilizar en patologías en las que veamos signos producidos por estafilococo. Entonces, una de las más frecuentes van a ser las infecciones de la piel, ¿sí? En las que ustedes ven estas placas, estas lesiones que tienen líquido en su interior, ¿no? Entonces ven y están confluyentes y dicen, aquí me parece que existe no estreptococo, sino estafilococo. Pero un estafilococo que no es severo, es un estafilococo aureus meticilin sensible que se llama, o también para estafilococo aureus, estafilococo epidermidis. Ya, si es una infección leve. Entonces vemos muchas infecciones, por ejemplo, de niños, ¿no? Que tienen un golpecito, una cicatriz, se empiezan a rascar, ¿no es cierto? El niño que no se aguanta las ganas y con las bacterias que están en las uñas, en los deditos, se llevan estafilococo, sobre todo de la misma piel, y lo infectan en una piel que no está indemne y dan una infección que se llama impétigo. Entonces, en esos casos de impétigo, que no es grave, el paciente está bien, sano, por lo general todo lo demás, excepto en la piel, eso es un estafilococo. A esas infecciones apuntamos con un antiestafilocócico, como estos. Incluso, si es que tenemos una infección un poco más intensa, pero que no pensamos que es por estafilococo meticilin resistente, si es que vemos una extensión más extensa, por ejemplo, a nivel de una pierna, a nivel de un brazo, hay pacientes que les pica una araña, una abeja, se empiezan a rascar, y se les hace aquí una bola y más, y luego más bien vienen hasta todo, casi el antebrazo, con infección. Pues decimos, ya, es un estafilococo lo más seguro, para el germen vamos a utilizar, ¿qué antibiótico? Un antiestafilocócico, pero ya no por vía oral, sino por vía venosa, cefaloxacilina. Las dosis de la dicloxa, ¿sí? Está en 250, 500 miligramos, se parece acá arriba, 4 veces en el día, ¿no? Entonces, cada 6 horas. Le ponemos el esquema. Al paciente le escribimos a las 7, o le ponemos a las 6, pero por lo general a las 7 de la mañana, a la 1, a las 7 de la noche, y allí pudiera ser a las 12, 1 de la mañana, ¿ya? Para evitar que tomen horas de la madrugada más medicamentos. Y en el niño tenemos esta dosis, de 25 a 15 miligramos, empezando siempre con 15 a 25 miligramos por kilo por día, y esa dosis total dividida para 4, para darle 4 veces en el día, es decir, cada 6 horas. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos recetas, nos vamos con todas estas dosis y estamos para repasar después de terminar este capítulo. Luego, esta nafcilina lo vamos a ver, la oxacilina. La oxacilina tiene una dosis para el adulto de 1 a 2 gramos vía venosa, cada 4, cada 6. ¿Ya? Entonces, ¿cuál vamos a escoger? Dependiendo de la severidad. Si no está tan severo el proceso, pues 1 gramo cada 6. Si está más severo el cuadro, 2 gramos cada 4. Un grado intermedio, 1 gramo cada 4. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ver ya, eso viene la parte ya médica. Aquí está el libro. La parte médica es la que usted hace todo lo demás. Usted decide qué antibiótico, usted decide cuál es la infección, usted decide que es bacteriana, usted decide qué dosis le da. Aquí está. Entonces, por eso viene el criterio clínico. La dosis pediátrica viene de 50 a 100 miligramos por kilo por día, dividido en 4, o para 4 dosis o para 6 dosis. ¿Sí? Entonces, dividido para 4, dividido para 6. Por lo general, lo que vamos a hacer para la administración cuando estamos por vía venosa,
dependiendo de la dosis que queramos dar, para no dar dosis tal vez tan altas cada vez en 6, hacemos cada 4 horas, si la infección es intensa. ¿Por qué? Porque queremos tener niveles terapéuticos que no se nos bajen a momentos, entonces cogemos los 100 cada 4. Y es que decimos, no, la infección no está tan intensa, pongámosle cada 6. Y ustedes cogen entre 50 y 100 miligramos por kilo por día. ¿Ya? En el neonato hay otra dosis, no, esta no nos vamos a grabar tanto, sino la dosis general pediátrica, para no confundirnos con más dosis de neonato, solamente para que sepan, pero vamos a ver más la dosis pediátrica, que sería esta. Y vemos que si es que tienen que hacerse ajustes, pues nos vamos a la tabla de ajuste renal para ver si el medicamento necesita hacerse o no necesita hacerse ajustes. ¿Ya? Entonces, para no grabarnos la parte de acá, porque esto está muy difícil grabarnos de una, vamos de eso solamente a ver cuando tengamos la tabla a la mano, es decir, la tabla de ajuste renal. Por el momento nos vamos a quedar con nombres, las presentaciones que siempre ustedes tienen que ver en su Vademécum y la dosis. Hasta ahí vamos a llegar y luego el espectro. Tenemos las penicilinas de espectro extendido. Entonces ya estamos hablando de unas penicilinas que han sido creadas para cubrir más, ya no solamente la primera parte que era de cocos gram-positivos, sino que empiezan a cubrir ya cocos gram-positivos, bacilos gram-positivos y algunos cocos gram-negativos. Entonces aquí tenemos incluso algunas que empiezan a actuar ya sobre gérmenes como bacilos gram-negativos. Bueno, vamos a nombrar algunas que ustedes deben haber visto, tomado incluso, como amoxicilina. La famosa amoxicilina que se dice, dale solamente amoxi, ¿ya? Que solamente amoxi es penicilina de espectro extendido, o sea que tiene también la posibilidad de participar en esta creación de resistencias bacterianas. La dosis de amoxi en un adulto está entre, aquí nos dice 250 a 500 miligramos TID, pero nosotros realmente lo que sabemos ya por la mayoría de guías es que la dosis, este es el libro, ¿no? La dosis es de 500 miligramos TID. Entonces nos vamos a remitir la amoxicilina, 500 miligramos TID en el adulto. ¿Ya? Existen otras dosis de amoxicilina para otro tipo de patologías, como por ejemplo para erradicar el Helicobacter pylori, por decir. Ahí se toma 1 gramo cada 12, ¿ya? No es esta dosis. Entonces van a existir más dosis, ¿ya? ¿Ok? Pero es una dosis referencial. Luego tenemos la dosis pediátrica. Aquí nos da en el libro un rango entre el 20 a 40 miligramos kilo día. Si nos vamos a una guía de dosificación pediátrica, que no les he dado para no abundarles de mucha información, pero si la quieren les doy un día, tenemos que la dosis de la amoxicilina está entre los 30 a 50 miligramos por kilo día. Si nos vamos a Vademécum, nos va a decir 30 a 50 miligramos kilo día. Si nos vamos a un Sanford, nos va a decir unos 50 hasta unos 75 miligramos kilo día. Entonces, esta cifra que nos dice de 20 miligramos kilo día realmente es muy bajita, ¿ya? Y con la que vamos a manejarnos más de la amoxi, ¿sí? Va a ser de 30 a 50 miligramos kilo día, ¿ya? Y esa dosis total se la va a fraccionar para 3, para darle cada 8 horas. Y también, cuando existe patología más severa, como por ejemplo una otitis media, ¿sí? Una sinusitis, no le vamos a dar 30 a 50 miligramos kilo día. Podemos utilizar de 50 a 90 miligramos kilo día. Entonces, cada vez que veamos Sanford, ustedes verán más dosis, unas dosis incluso más altas. ¿Por qué? Porque esta no es la dosis única, por ejemplo, de la amoxi. Ya, luego tenemos amoxicilina clavulanato. Esta es una asociación de dos productos antimicrobianos, la amoxicilina más el ácido clavulánico, que es el clavulanato. El ácido clavulánico pertenece al inhibidor de beta-lactamasas. Entonces, tenemos que aquí está asociado un beta-lactámico, penicilina de espectro extendido, amoxicilina, más un inhibidor de beta-lactamasas. ¿Ya? Más un inhibidor de beta-lactamasas, que sería el clavulanato. Y ustedes tienen aquí presentaciones. Bueno, no presentaciones, es la dosis. Las presentaciones las tenemos en el Vademécum. Y las presentaciones van a estar muy en relación a... Las presentaciones van a estar muy en relación a la dosis que se necesita tanto en el adulto como en el niño. ¿Sí? Muy en relación. Ya cuando veamos las recetas, no podemos hacer una por una, porque si no nos perdemos en la materia. Vamos a ver cómo las presentaciones tienen realmente
una explicación por qué se requieren para tal dosis en los pacientes, ¿ya? Amoxicilina clavulanato, dosis de un adulto, va a estar entre los 500 miligramos de amoxicilina más 225 miligramos de clavulanato, viene así. Esto es por vía oral y también se puede dar por vía venosa 3 veces en el día, ¿ya? Es decir, cada 8 horas. Y cuando el proceso es más severo, por ejemplo, una neumonía, ¿ya? Asociamos amoxicilina clavulanato en un adulto. ¿Cuánto le daremos? Ya no le daremos 500, 125, sino la asociación de 875 miligramos de amoxi, que viene asociado más 125 miligramos de clavulanato. Y utilizamos esa presentación y le vamos a dar por vía venosa, por ejemplo, en este caso, o por vía oral también existe. Y aquí nos dice BID, pero tenemos patologías en las que le damos la misma dosis, 875, 125, BID. Así es que en este tipo de patologías, de fármacos, no tenemos dosis única, como por ejemplo si existe penicilina, como por ejemplo si existe oxacilina, ¿ya? Eso, la moxi, por eso es que están muy atentos a ver qué patología voy a tratar y qué dosis tenemos que dar, ¿ya? Pero bueno, tenemos ya dosis referenciales. Y nos vuelve a decir aquí que la amoxiclavulanato, vamos a calcular esta dosis en relación a ¿qué? A la amoxicilina, o sea, parecido a lo de arriba. Y como ya sabemos, no vamos a utilizar de 20 a 40 miligramos, sino de 30 a 50 miligramos kilo inicial, ¿ya? Piperacilina. La piperacilina es otra de los betalactámicos, ¿sí? Que pertenece a las penicilinas de espectro extendido. Entonces, a veces decimos, vamos a darle un antibiótico que se llama piperacilina a un paciente séptico. Y pensamos que es pues una familia diferente. Y no nos acordamos que es un betalactámico, ¿ya? Betalactámico de espectro extendido, y que nosotros ya no lo utilizamos o no nos viene la presentación de piperacilina sola, sino que viene asociado a otra droga, a otro fármaco, hemos dicho, otro antibiótico que se llama tazobactam. Entonces nosotros vamos a tener piperacilina tazobactam, ¿ya? La presentación solamente vía venosa para pacientes graves, ¿ya? Esta asociación. Entonces, piperacilina tazobactam para pacientes graves en dosis que van de, es una dosis especial, no es de 3 gramos exactamente, es de 3,375 gramos, así es, ¿ya? Hay que grabarse, 3,375 gramos a 4 gramos, cada 4, cada 6. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente grave, podemos utilizar 4 gramos tranquilamente cada 6 horas, patología grave, ¿sí? O 3,375 gramos cada 4, cada 6. Bueno, estas no vamos a utilizar de nosotros muchos, no los vamos a ver tanto, no vamos a meternos tanto con piperacilina por momentos, vamos a quedar con más frecuentes. Penicilinas, penicilinas ciprocósicas, penicilina espectro extendido, pero no piperacilina tazobactam todavía, ¿ya? Sigamos. Tenemos ya algunos nombres que hay que empezar a ver las presentaciones. Y aquí tenemos el espectro de acción que tiene la penicilina, la primera que se descubrió por Fleming. Entonces, ¿cuál es su espectro? Miren, realmente cubre algunas bacterias, ya solamente penicilina, hablando así como la simple penicilina, miren dónde nomás actúa. Entonces, tiene acción, por ejemplo, en cuadros de neumonías, pero como decíamos, en neumonías de niños, en que el germen frecuente para esa edad es Streptococcus pneumoniae, lo cual en el adulto ya no es el germen más frecuente. ¿En qué más? En estos casos, por ejemplo, de neumonías de niños, la penicilina sódica es la ideal. En ese caso, de hecho, van a asociarle los médicos pediatras una penicilina sódica vía venosa, y ustedes verán en los esquemas que les van a asociar a la ampicilina, que no le nombramos, ya le vamos a nombrar después. ¿Ya? Bueno, entonces, sobre Streptococcus pneumoniae, sobre Streptococcus pyogenes, aquí estaría nuestro estreptococo betemolítico del grupo A. Entonces, la penicilina sódica, estamos prácticamente hablando de las penicilinas inyectables, ¿ya? Penicilina sódica, penicilina benzatínica, penicilina clemisol, ¿ya? Penicilina oral, prácticamente están involucrándose en este mismo espectro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la penicilina benzatínica, que decíamos que era de 1.200.000 a 2.400.000, si tenemos un paciente con una infección en la garganta, Streptococcus pyogenes, le damos penicilina, una sola dosis de penicilina benzatínica y el paciente responde. Pero si no tenía antecedentes previos, ya tenía antecedentes, hay que asociar con otro fármaco, como veremos en un esquema después. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa si es que tenemos otro tipo de bacterias? También tenemos sobre otras bacterias, por ejemplo, sobre treponema pallidum, o espiroquetas, como en la sífilis. Por eso es que la sífilis que antes mataba,
ahora prácticamente no mata, ¿no? Una evolución con los fármacos, con los antibióticos de la evolución de las sociedades de manera radical. Pacientes se morían con sífilis, hacían la sífilis neurológica, ¿no? Llamada la neurosífilis, que prácticamente ahora no vemos, ¿sí? Se verá tal vez en un inmunodeprimido, pero severo. Un SIDA severo, ya, que no responde al medicamento. Ahí tal vez veremos un neurosífilis. De lo contrario, ya no se ve. Y antes, en cambio, era frecuente. ¿Y ahora por qué? Porque el paciente empezó a tratarse, estos pacientes, con penicilina, y ahora también, si tenemos sífilis, podemos tratar con penicilina. Está aceptado totalmente. Entonces, la sífilis, que prácticamente se lo ha controlado, se puede decir, esta evolución tórpida que tenían pacientes en la antigüedad, con la penicilina. Y tenemos más gérmenes. Por ejemplo, Corynebacterium literiae, una enfermedad que también casi no vemos, como la difteria. Tenemos Bacillus anthracis. Tenemos aquí otro tipo de bacterias que ya no son gram positivas, porque hasta aquí son cocos y bacilos gram positivos. Tenemos cocos gram negativos, como la Neisseria gonorrhoeae, o la misma Neisseria meningitidis. Por eso es que decíamos que en una meningitis también se puede poner penicilina. Y cuando veamos esquemas de meningitis en el Sanford, veremos que existen varios tipos de meningitis. Meningitis por puesto una derivación ventrículo-peritoneal, pacientes con meningitis porque se les hizo una cirugía de cabeza, pacientes que se drenaron en hematoma, pacientes que fue por trauma, pacientes inmunodeprimidos, pacientes jóvenes, pacientes no jóvenes, pacientes adultos mayores, y cada uno tiene un esquema. Y si hablamos, por ejemplo, de un niño, ¿sí? O hablamos de un paciente joven, por ejemplo, que esté involucrado probablemente en Neisseria, vamos a tener que tratarle con penicilina, ¿ya? Entonces, los esquemas van a variar, ¿verdad? Ojo, aquí no es una sola cosa. Bueno, entonces, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, penicilina, y estaba la propaganda de hace muchos años del puto blanco y negro. Y luego tenemos aquí, bueno, nuestra gonorrea que nos dice que es una de las más tratadas con la penicilina. Ahora ya realmente no mucho, ¿no? Existen otros esquemas. Pero si ustedes tienen alguna vez un paciente con primera vez gonorrea, no es alérgico a penicilina, le pueden colocar tranquilamente una dosis de 2.400.000 de penicilina benzatínica y el paciente va a responder, ¿ya? Pero si es que ya ha tomado antibióticos previos, ya ha tomado antes amoxicilina, ya ha recibido penicilina previa, probablemente hay un grado de resistencia en su organismo al medicamento, no podemos saber si no le damos la penicilina. Entonces, si tenemos dudas, demos otro esquema y veremos otros esquemas para gonorrea también. Bueno, también la gonorrea como que ha ido bajando la frecuencia en cuanto a su presentación, ¿no? Porque antes era mucho más frecuente, probablemente el uso del anticonceptivo. Entonces, aquí tenemos las precauciones para colocar penicilina. Primero, preguntar al paciente, ¿se ha puesto alguna vez penicilina? O sea, para dar incluso cualquier beta-lactámico, ya no solo penicilina, pero más penicilina, con más razón, pero todos los demás vamos a preguntar, ¿es alérgico usted a algún medicamento? ¿Se ha puesto alguna vez penicilina? Ya, nos dice, sí, me he puesto, no me ha pasado nada, pues le damos beta-lactámicos, le damos penicilina, ¿ya? Dice, no, nunca me he puesto, es la primera vez que me van a dar un antibiótico y vamos a escoger que el antibiótico ideal para este esquema es penicilina, y hacemos la prueba con la penicilina por vía subdérmica, como está aquí, y tengo un video más allá, si no estoy mal en este momento. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas situaciones por la penicilina? Es que un 80% de alergias a medicamentos en pediatría es por beta-lactámicos. Y de estos beta-lactámicos el más frecuente es la penicilina. Y después de esta, la amoxicilina. Entonces, si tenemos un paciente que vamos a dar un beta-lactámico, de los que hemos visto hace un momento los nombres, ¿no? Penicilinas o la antistafilocócica incluido, la amoxicilina, clavulanato, ¿ya? Ampicilina. Vamos a preguntarle al paciente si alguna vez ha tomado antibióticos o si alguna vez se ha puesto penicilina, ¿ya? Y si ha tenido una alergia, pues veremos si es que son mismo estos los de primera línea y no podemos darle otros, y si tenemos que darles estos mismos, tendríamos que hacer una prueba de alergia ese momento a la penicilina. Si vemos que no hay respuesta, porque a veces el paciente sí dice, sí me dio alergia, y resulta que la alergia ha sido porque ha vomitado, ¿ya? O porque le dolió el estómago, y piensa que eso es alergia. Entonces, no podemos explicar en cada paciente qué son las ronchas, los abones, la histamina, tanta cosa, que le dio anafilaxia. Pero hay otros pacientes que nos dicen directamente, sí, me dio un shock, me dio un shock anafiláctico. Pues ahí sí no vamos a utilizar ninguno de estos
porque tendríamos que cambiar por otro, no vamos a jugarnos el riesgo de que haga un shock anafiláctico nuevo, ¿ya? Pero si es que no te ha dado alergia, utilizamos tranquilos. Entonces, si es alérgico a la penicilina, podría ser alérgico a todas las demás penicilinas, como hemos visto los nombres de su momento, que son betalactámicos igual, ¿ya? Y si es alérgico, en cambio, solo a la amoxi, dice, no, yo me he puesto penicilina y una vez no me dio alergia. Después, y tomé amoxicilina y me dio alergia. Entonces, si es alérgico a la amoxicilina y no a la penicilina, es que es alérgico solo a amoxi. Ahí podemos ocupar cualquiera de los otros betalactámicos, ¿ya? Esa es una cuestión de alergias de acuerdo al método de producción del producto. La amoxicilina no es de origen orgánico, biológico. Ya, las antistafilocócicas. Las antistafilocócicas como la oxacilina y la dicloxa que dijimos que les vamos a ver, su uso viene por vía oral, que es la dicloxa, y por vía parenteral, vía venosa, la oxa. Su uso está restringido, dice aquí, ¿para qué? Para infecciones, es decir, un paciente tiene infección en la garganta, no le vamos a dar dicloxa ni oxa. ¿Por qué? Porque su espectro está reducido, es un espectro más para estafilococo. Y es para estafilococo aureus meticilin sensible. ¿Ya? Para estafilococo aureus meticilin sensible. Y para estafilococo epidermidis. Entonces, son inactivas para otro tipo de bacterias. Entonces, no se nos ocurra dar un antibiótico de espectro reducido, por ejemplo, para tratar infecciones anaeróbicas u otro tipo de cocos o bacilos gram negativos. Solamente para estos gérmenes. Ya estafilococo aureus meticilin sensible y epidermidis. Ya. Tenemos aquí entonces al otro tipo de las penicilinas que dijimos que eran las llamadas penicilinas de amplio espectro. Aquí tenemos a las aminopenicilinas y hace un rato no les pusimos este nombre, les estamos poniendo este momento, ¿no? Penicilinas de amplio espectro, aminopenicilinas, y de ahí viene esto de amino, su nombre que empieza con am, amoxicilina y ampicilina. Entonces, el espectro de estas es igual que la penicilina, o las penicilinas que vimos hace un momento, pero tiene un espectro que se llama de espectro extendido. ¿Por qué? Porque actúa con más intensidad que la penicilina en bacterias gram negativas y en más bacterias gram negativas. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene esta, a diferencia de la penicilina, de penetrar en la membrana externa de la bacteria y destruir esa pared celular. Entonces, son inactivadas, lamentablemente, por estas sustancias que se llaman beta-lactamasas. Entonces, existen ya gérmenes, como por ejemplo cocos, que ustedes ven, productor de beta-lactamasa, ¿ya? O por ejemplo, un gram negativo, Escherichia coli, que también tiene acción aquí porque es gram negativo, Escherichia coli, productor de beta-lactamasa. ¿Qué deberíamos dar? Pues ya no podemos utilizar solo amoxicilina o ampicilina sola, ¿sí? Deberíamos utilizar, si pensamos que este es el mejor esquema, este fármaco, deberíamos asociarle con un inhibidor de beta-lactamasas, como vimos que era el ácido clavulánico. Y tenemos otro más que lo vamos a ver acá. Acá está la presentación de una amoxicilina, de una presentación X de un laboratorio, ¿no? Entonces, tenemos que viene una presentación y una concentración. ¿Cómo viene este frasco? Este frasco viene en un polvo para suspensión, es decir, no viene preparado, tiene que prepararse. Debemos seguir las recomendaciones que nos van a decir acá adentro, cuánto de líquido hay que poner para llegar a una línea, ¿sí? Eso debemos explicar a los pacientes porque a veces se confunden, pensamos a veces que deben saber y no saben. Entonces, tiene que preparar el frasco, ponerle con la cantidad de agua que le viene aquí, porque aquí viene un frasco diluyente de agua, justo para prepararlo, que tiene que ser preparada de esa manera, tiene que agitarse cada vez antes que va a dar. ¿Por qué? Porque es suspensión. Si fuera jarabe no se tiene que agitar, pero la suspensión sí, porque tiene que mezclarse los ingredientes. Esta presentación tiene que quedar justo en la lineecita, por donde está el frasco indicándole que este debe prepararse. ¿Por qué? Porque si es que diluimos en más líquido, vamos a quitar esta concentración. Todo lo que he hecho en el laboratorio vamos a anularlo con una presentación empírica nuestra. Ya, entonces la concentración que va a quedar en este frasco preparado va a ser de 500 miligramos de 5 ml. Como sabemos, en pediatría, o todos los frascos que vienen en suspensiones, en jarabes, siempre vienen en 5 ml. Ya, eso ya no hay que equivocarse, y eso ya sabemos. Y por ejemplo, hay presentaciones también de 125
miligramos de 5 ml, de 250 miligramos de 5 ml, y cuando hagamos los ejercicios tenemos que remitirnos de Vademécum para ver las presentaciones que tenemos en nuestro medio de amoxicilina. Ahí ustedes podrán ver también los precios referenciales, más o menos cuánto cuesta, pero pues esto no es lo más importante, ¿no? Por el momento, ¿sí? Sino sabernos sobre todas las presentaciones, ¿ya? Bueno, vamos entonces. Vamos para acá. Sigamos. Tenemos a la amoxi, pues esta es una de las tratadas de manera especial. ¿Por qué? Porque es una de las más utilizadas a nivel mundial y porque también es una de las que nos puede traer problemas si la utilizamos mal, sobre todo resistencias. Entonces, la dosis promedio que le hemos puesto aquí, para no estar entre 20, 40, 80, 50, 70, 90, nos podemos quedar con una dosis de 50 miligramos kilo día, ¿sí? Y con eso podemos tener a la gran mayoría de pacientes administrados con 50 miligramos kilo día. Y la dosis total la vamos a dividir para 3 para administrar cada 8 horas, ¿ya? En otitis media, esto son dosis pediátricas, ¿no? En los adultos ya no tenemos que estar haciendo 50 miligramos por kilo por día. Ahí en los adultos vamos a dar directamente una presentación de 500 miligramos cada 8 horas, ¿ya? O la de 1 gramo cada 12. Bueno, niños entonces, en otitis media, miren cómo sube la dosis, de 80 a 100 miligramos kilo día. Y eso igual dividimos para 3, ¿sí? O también podemos fraccionar en 2 tomas, de acuerdo a cómo nos recomiende una guía, una u otra guía. Por ejemplo, aquí nos dice otitis media aguda, la guía que sacamos de Sanford, de 80 a 100 miligramos por kilo por día, y esa dosis total fraccionada para 2. Es decir, tomar la mitad en la mañana y la mitad en la noche, cada 12 horas. Aquí está un ejemplo de un paciente que hemos puesto, paciente de 3 años, haciéndole cálculo por el peso que hemos aprendido, sale de 3 por 2 y más 8,5, 14,5 kilos. Y si el paciente tuviera una otitis media aguda, ¿sí? Podríamos utilizar dosis altas. Le vamos a utilizar aquí 100 miligramos por kilo por día, porque está realmente con una otitis bárbara, la dosis más alta posible. Entonces, ¿cuánto vamos a utilizar? 1450 miligramos en el día y dividimos para 2, para tomar 725 miligramos por día. Si tenemos cada 12 horas. Si tenemos esta presentación de 500, si tenemos la de 250, si tenemos la de 125, no vamos a escoger la que compre la de 125, escogeremos la de 500 miligramos y le podemos ahí sí poner entre paréntesis un nombre comercial sugerido. Ya, entonces 500 miligramos de 5 ml, escogeremos esta. ¿Por qué? Porque de esta presentación el niño tiene que tomar 725 ml cada 12 para que salga la dosis de 325 miligramos cada 12 horas. Y no le vamos a dar amoxi 125, que tendría que estar tomando 125, 150, ¿cuánto sale? 520 ml, como 25 ml cada 12 horas. Es una dosis muy grande que el niño hasta puede vomitar de tanta cantidad de líquido que le estamos dando en cada dosis. ¿Ya? Tenemos más de la amoxicilina, que vienen para otros cuadros, nos viene esta dosis que les decíamos hace un momento. Entonces nosotros podemos quedar ya con una dosis que era 50 miligramos kilo día, y podemos empezar a hacer esquemas de acuerdo al esquema que nos esté pidiendo. Por ejemplo, aquí nos dice una infección respiratoria, como una bronquitis, que sea pero de tipo bacteriano, y el paciente no está tan grave, ¿sí? No es neumonía. ¿Qué dosis podemos coger? Escojamos la dosis de 50 miligramos kilo día. Le damos a un paciente de 16 kilos esta cantidad, 800 miligramos, dividimos para 3, nos sale 275 miligramos. Y si vamos a utilizar la presentación de 250 miligramos de 5 ml de amoxi, hacemos el cálculo cuántos ml debe tomar por cada dosis y le damos la cantidad que necesita el paciente. ¿Ya? Entonces, en ejercicios hacemos eso y ahí vemos si es que nos equivocamos, corregimos y todo eso. ¿Ya? Aquí tenemos a la ampicilina. La ampicilina, a diferencia de la amoxi, tiene unas particularidades también. ¿Ya? Que aparte de tener el espectro que ya tiene de las penicilinas, que ya sabemos cuál es, tiene una acción sobre un germen importante que le diferencia de la amoxicilina, que es la Listeria monocytogenes. Entonces, nosotros tenemos algunas patologías en las que debemos apuntar a Listeria. Por ejemplo, el paciente que hace meningitis inmunodeprimido. ¿Ya? Me viene un paciente con SIDA que hace meningitis. Es un paciente inmunodeprimido. Un paciente, sería ese el ejemplo más claro.
Entonces, sabemos que este paciente debe tener probabilidad de gérmenes varios mientras llegan los cultivos de antibiogramas que se demorarán 48, 72 horas. Mientras tanto, debemos empezar a tratar. Y decimos, en este esquema, tiene que incluir un fármaco que cubra listeria. ¿Por qué? Porque es inmunodeprimido. Una neumonía de un paciente inmunodeprimido, una neumonía atípica, que tiene particularidades muy, muy características, decimos aquí puede haber listeria. ¿Qué tenemos que apuntar? Ampicilina. Y no sola, sino con el otro esquema. Le daremos otro, y a ese le sumamos ampicilina. A diferencia de una meningitis en la que no pensamos listeria, por ejemplo, un paciente que se operó de la cabeza y era por un trauma de cráneo. Ese no tiene por qué tener listeria, más bien probabilidades que esté estafilococo, gérmenes de la piel, gérmenes del cuero cabelludo. Entonces no le ponemos la ampicilina, le ponemos los otros, que también veremos en un esquema. Entonces miren cómo la ampicilina tiene unas particularidades. Y asimismo, cuando no está recomendado, ya no se lo utiliza. Antes se utilizaba mucha ampicilina y la gente se automedicaba, pero que da miedo con la ampicilina. ¿Sí? Se iban a la farmacia y pedían que les vendan unas 3 ampicilinas y tomaban ahí con un antiviral, con un antigripal, mejor dicho. Y se tomaban unas 2 ampicilinas de una sola y las familiares, los amigos decían que con eso se iba a curar. Obviamente no se curaban, ¿no? ¿Sí? Se curaban sí, pero porque ya les pasaba el proceso viral, ¿no? Bueno, ¿sobre qué más actúa? Sobre unos gérmenes gram negativos, como por ejemplo son los enterobacterias. Y tenemos Escherichia coli y otros gram negativos, como por ejemplo hemófilos de influenza, Proteus mirabilis y Salmonella typhi. Entonces, esto se hacía que se utilizaba ampicilina, por ejemplo, para diarreas en el paciente pediátrico, ¿sí? Y se lo puede todavía utilizar. Pero por la posibilidad de empezar a hacer resistencia sobre la listeria, cada vez se ha ido evitando más la ampicilina y dando más bien más amoxicilina de estas 2 aminopenicilinas. ¿Ya? Luego, entonces, tenemos a estas otras que hemos dicho que no nos vamos a meter mucho en las dosis, pero sí a conocerlas, que son las llamadas penicilinas también, pero que pertenecen a una familia que las vamos a llamar penicilinas antiseudomónicas. ¿Ya? Y aquí teníamos hace un momento, les habíamos puesto un nombre, que eran las carbenicilinas o los carbapenémicos. Y aquí tenemos a unos cuantos nombres que vimos hace un momento. Aquí tenemos a la piperacilina, ¿sí? Tenemos a la ticarcilina y a la carbenicilina. Esto sí nos vamos a grabar solo como nombre, no vamos a ver presentaciones. Entonces, estas penicilinas antiseudomónicas están enfocadas en pacientes graves, en pacientes en quienes sospechemos que el germen involucrado es Pseudomonas, ¿sí? Pseudomonas aeruginosa. Entonces, estos fármacos son para pacientes graves, por lo tanto vienen solamente por vía parenteral, no pueden venir por vía oral. El espectro antibacteriano es similar al de las penicilinas de amplio espectro, es decir, penicilinas más aminopenicilinas, el mismo espectro, pero más a eso se suma la actividad sobre gérmenes gram negativos, como específicamente la Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál es el problema de estas penicilinas antipseudomónicas? Es que son destruidas por beta-lactamasas. Entonces, a pesar de ser así de potentes de ir sobre Pseudomonas, las destruyen las beta-lactamasas, porque se defendieron las bacterias para muchos pacientes antes. Entonces, aquí de estas, la más utilizada será la piperacilina, pero se la asocia con otra sustancia, ya no solita, para no corrernos el riesgo que tenga resistencia o que tenga la bacteria beta-lactamasas, y asociamos con tazobactam. Entonces nosotros tenemos piperacilina, tazobactam. ¿Sí? Aquí vamos a poner piperacilina, ¿sí? Tazobactam. ¿Ya? Muy bien, entonces, eso es lo que tenemos en nuestro medio, es lo que tenemos en el mundo mismo. ¿Por qué? Para evitar justamente las resistencias de las bacterias. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el espectro que cubren esas antipseudomónicas? Obviamente va a cubrir gram positivos y también algunos gram negativos. Y de estos gram negativos, a diferencia de la anterior, de la ampicilina, por ejemplo, cubría sobre Escherichia coli. Aquí cubre sobre todas las enterobacterias, pero aquí cubre sobre otras más gram negativas, que son
Proteus, hemófilos influenza, que sí tenían ampicilina, pero la diferencia, por ejemplo, con las otras, como la amoxi, como la ampicilina, es que actúa sobre pseudomonas. Y esta es la característica que le da su nombre de llamarse penicilinas antipseudomónicas. ¿Ya? Bueno, entonces, esto en cuanto a la penicilina y en cuanto a sus penicilinas, sus familiares. ¿Ya? Veamos algo más. Preguntas hasta acá, mejor dicho. ¿No? Bueno, ¿cuáles son entonces las resistencias que tenemos mayormente encontradas? Las resistencias mayormente encontradas ¿ya? Van a ser resistencias que se van a producir por el mecanismo de producción de beta-lactamasas por plásmidos de las bacterias. Entonces, las bacterias producen plásmidos, estos plásmidos van a producir beta-lactamasas y ese es el principal mecanismo que se conoce por el cual los pacientes con gérmenes que antes eran sensibles a beta-lactámicos, ahora no lo son. Y la producción de beta-lactamasas. Entonces, para esas bacterias que están con beta-lactamasas, tenemos los inhibidores de beta-lactamasas, que van a ser dos. Tenemos el sulbactán, están acá, no, más allá están. Tenemos el sulbactán y el ácido clavulánico. Entonces, de estos más utilizados ahora es el ácido clavulánico, que viene asociado a la amoxicilina. El ácido clavulánico no viene asociado a otros, o sea, no hay penicilina ácido clavulánico, ¿ya? No hay oxacilina ácido clavulánico, viene siempre asociada a la amoxicilina. Y le vamos a dar entonces una asociación, que viene, por ejemplo, aquí miren con estas concentraciones. Concentración de ampicilina, aquí está, y la concentración de clavulanato. Había otra que tenemos en nuestro medio, la de 500 sobre 62,5, y hay también la de 500, la de 875 y 125. Entonces va a depender de la severidad para que escojamos cuál concentración queremos, la más concentrada, más grave. ¿En qué caso se va a dar estos medicamentos? Pues en estos medicamentos como de tipo beta-lactámico, ¿sí? Que son las aminopenicilinas, vamos a utilizar en varios procesos. Por ejemplo, la ampicilina va a estar utilizada en meningitis, ¿ya? Por dar ejemplos. Pero no solita, sino asociada a un aminoglucósido que veremos después. Otras meningitis, cefalosporinas, que vamos a ver después de un rato, asociadas a ampicilina en pacientes inmunodeprimidos. Infecciones óseas y articulares. ¿Cuáles podemos utilizar? Podemos utilizar penicilinas, ¿sí? O podemos utilizar cefalosporinas, que vamos a ver también en la familia del beta-lactam. Infecciones de la piel. ¿Cuáles serían los mejores? Pues primero los antistafilocócicos, como la oxacilina o como la dicloxa. La dicloxa vía oral, la oxa vía venosa. Y si no queremos dar ese fármaco, porque pensamos que, por ejemplo, involucrado es el streptococo, utilizaremos, por ejemplo, amoxicilina. Y si hay la posibilidad que es productor de beta-lactamasas, amoxicilina clavulanato. ¿Sí? Entonces, esa es la escogida. No es escogida que voy a dar la amoxicilina clavulanato porque me parece que es mejor, si no es de acuerdo a los gérmenes. Faringitis. Por ejemplo, penicilina besatínica, de los que hemos visto en este momento. Amoxicilina no es lo mejor para faringoamigdalitis, sería más que faringitis. No es lo mejor amoxicilina, ni tampoco ampicilina, peor dicloxacilina. Pero la penicilina besatínica para una amigdalitis con pus sí sirve, ¿no? Otitis media, bronquitis, ¿cuál de estos es mejor? Amoxicilina, ¿ya? Y si tenemos la posibilidad de resistencias, amoxicilina clavulanato. Indicaciones. Entonces tenemos neumonías, por ejemplo, de manejo ambulatorio. Pacientes que se van con una neumonía a su casa, por ejemplo, uno de los más utilizados de todos estos beta-lactámicos que hemos visto en este momento, amoxicilina. O la asociación, si es que es un adulto ya, de amoxicilina clavulanato, por la posibilidad de resistencia. Infección de vías urinarias. ¿Cuál medicamento de los que hemos visto hasta el momento? Amoxicilina. O en los niños, amoxicilina o ampicilina. Una gonorrea. ¿Qué asociación o qué tratamientos? Hemos dicho la penicilina benzatínica. También podríamos hacer una asociación de amoxicilina más penicilina, pero ya no está la más utilizada. Esta de aquí, de hecho, la podemos hasta borrar. Sífilis, penicilina benzatínica, ¿sí? Endocarditis, por ejemplo, endocarditis bacteriana,
Si tenemos el germen involucrado y pensamos que el germen tiene ya resistencia a penicilinas, tendríamos que utilizar una penicilina resistente a penicilinasas. ¿Cuáles serían esas? Ya vamos a ver después con las cefalosporinas o con las penicilinas tipo carbapenémicos. Más aminoglucósido, que no lo hemos visto todavía. Así es que, y tenemos pseudomonas aeruginosa, que es la PA, sería piperacilina, pero en nuestro medio, como he dicho, piperacilina tazobactam. ¿Ya? ¿Cuáles son otros beta-lactámicos? Y con esto vamos a terminar por el momento. Otros beta-lactámicos que tenemos, perdón, un descanso. Otros beta-lactámicos que tenemos que también son inhibidores de las beta, de la síntesis de la pared bacteriana, al igual que los anteriores que hemos visto, la familia de penicilinas, son las cefalosporinas. Y aquí tenemos cefalosporinas de primera, de segunda, tercera y de cuarta generación. Entonces, las que más vamos a utilizar obviamente van a ser las de primera, serán las de segunda, y a nivel hospitalario las de tercera. Dejando las de cuarta como para un escalón más alto, que serían ya para dejar eso solamente para los especialistas, los infectólogos, ya para no irnos con esquemas muy altos. Entonces, nuestros médicos generales en general deberíamos estar utilizando cefalosporinas de primera y de segunda, ¿sí? Y si estamos trabajando en un hospital, ahí nos toca utilizar las de tercera. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de las cefalosporinas? Igual son beta-lactámicos, pero la ventaja es que son más estables que las penicilinas. ¿En qué sentido? En que, incluido la penicilina oral, que era solo una presentación que había, estas en cambio se pueden tomar por vía oral, se pueden tomar por vía suspensión, son también por vía parenteral, y la molécula es mucho más estable, no se degrada fácilmente. Se la puede preparar y administrar después de un momento, no como la penicilina, que hay que prepararla de una y darle porque si no se tapa y tanta cosa. ¿Ya? El espectro, sí, el problema es que el espectro es extendido. No tiene espectros ni siquiera reducido como tenía la penicilina, que no actuaba sobre pseudomonas. ¿Sí? La penicilina no actuaba sobre pseudomonas, no actuaba sobre listeria, por decir. No actuaba sobre la mayoría de gram negativas, la penicilina. Entonces, aquí en cambio, estas cefalosporinas, su espectro ya ha sido aumentado. Es decir, va a actuar sobre el mismo espectro de la penicilina y va a parecerse a las aminopenicilinas, y algunas van a parecerse con un espectro incluso mayor, como incluso las antipseudomónicas. La mayoría tienen corrección renal, excepto, por ejemplo, la cetrazona. No tiene corrección renal, se le da la misma dosis. La mayoría hay que hacer corrección renal, nos vamos a Sanford, vamos a la tabla de corrección renal, ajuste renal, y vemos cuál es la dosis que me recomiendo. Los compuestos de primera, es decir, las cefalosporinas de primera y segunda generación, tienen mayor actividad sobre gérmenes gram positivos y menos generación sobre gram negativos, entre las que está la pseudomonas. Mientras que los de tercera generación y cuarta tienen acción sobre gram positivos, pero sobre todo sobre gram negativos. Entonces ahí está incluido la pseudomonas, y de las de tercera y cuarta les vamos a separar luego diciendo cefalosporinas de tercera como acción antipseudomónica, porque hay algunas que no la tienen, como por ejemplo la misma cetrazona que nombré hace un momento, que no tiene corrección renal, no tiene acción sobre pseudomonas a pesar de ser cefalosporina de tercera generación. ¿Ya? Y no deben usarse si es que hubo una anafilaxia a penicilina, a diferencia de lo que dijimos hace un momento, que la amoxicilina, alergia, si se puede utilizar cualquier otro beta-lactámico. Entonces, si el paciente hizo alergia a penicilina, una cefalosporina no debe utilizarse, deberíamos dar otro esquema, sobre todo alergias graves, no unas ronchas poquitas, ronchitas. Si son ronchitas, hacemos una prueba nueva y vemos si realmente es alérgico o no. Y si hace anafilaxia, pues no le podemos dar penicilinas, mejor dicho, cefalosporinas a este paciente. ¿Cuál es el espectro? Ya no vamos a enfocarnos solo en los que decían de la penicilina, si vamos a hablar ya de manera más general. Y tenemos aquí las de primera generación, como cuáles, vamos a dar los nombres frecuentes usados en nuestro medio. Tenemos cefazolina, cefadroxil, cefalexina, y esas tres vamos a ver, ¿ya? Entonces, de primera generación tenemos las tres primeras que están aquí: cefazolina, cefadroxil y cefalexina, ¿ya? Y vamos a ver nosotros en Bademecum cuál es la presentación, cómo vienen, si vienen en suspensión, si vienen cápsulas, en qué vienen, ¿ya? Vayan haciendo ya su álbum de medicamentos, no sé cómo llamar. Entonces, cefazolina, cefadroxil, cefalexina. ¿Cuál es su espectro de acción? ¿Cocos gram positivos? Hemos dicho que sí.
¿Qué gérmenes nomás? Estafilococcus aureus, Staphylococcus aureus meticilin sensible, ¿sí? No el meticilin resistente, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y Streptococcus anaeróbicos. Entonces, nos sirve sobre todo el área de estreptos y estafilos, prácticamente, excepto el Staphylococcus meticilin resistente. Luego tenemos a gram negativos y de las enterobacterias, ¿cuáles? Tenemos Escherichia coli, Klebsiella y Proteus. Entonces, si vamos por enfermedades, pacientes que tengan faringitis, que sean bacterianas, se pueden tratar cefaloporinas de primera. Un paciente que tenga una infección de la boca, se puede tratar con cefalosporinas de primera. Un paciente que tenga un proceso infeccioso respiratorio con una bronquitis o una neumonía leve, se puede tratar con una cefalosporina de primera. Un paciente que tenga una infección del tracto urinario producido principalmente por Escherichia coli, se puede tratar con cefalosporinas de primera, ¿ya? Y también incluido procesos neumónicos como Klebsiella o Proteus. Y podríamos tratarle por vía oral, si el paciente puede irse a su casa, como por ejemplo la misma cefalexina o el cefadroxil, o podríamos tratarles por vía venosa, como por ejemplo la cefazolina. En cambio, los de segunda generación, aparte de esta acción que tienen los de primera, que ya vimos aquí, están los de segunda, nombres, tenemos algunos. Tenemos, por ejemplo, cefaclor, ¿ya? En nuestro medio, cefoxitina, ¿ya? Y cefuroxima. Entonces, en nuestro medio de cefalosporinas de segunda generación, cefaclor, cefoxitina y cefuroxima, ¿ya? Muy bien, entonces, 3 nombres más para tenerlos ahí. Estos medicamentos van a tener su espectro. ¿Cuál es su espectro? Miren que tiene cocos gram positivos, ¿sí? Estrepto y estrepto anaeróbico. No tiene acción sobre estafilococo, que sí podía tener el de primera generación, como se pueden dar cuenta. Entonces, si tenemos una infección de la piel, por ejemplo, una infección de la piel de un impétigo, y no le queremos dar o no disponemos de una penicilina estafilocócica como la oxacilina o la dicloxacilina, le queremos mandar a su casa con dicloxa, no tengo. Le puedo dar, o simplemente decido, porque puedo decidir, darle una cefalosporina de primera, sí, porque tiene acción sobre estafilococo. Es un impétigo de un niño, le puedo mandar tranquilamente cefalexina. Un paciente se va a operar de una cirugía, incluso apendicitis, y no quieren que se infecte la herida porque estaba con la cirugía por alguna infección de la piel. Le tratan con una dosis de cefazolina, vía venosa, profiláctica. En cambio, de segunda generación tienen acción no sobre estafilococo, tienen acción sobre streptococos, sobre los cocos gram negativos que no tenían los de primera, entonces nos pudiera servir para el tratamiento de gonorrea, tranquilamente un esquema de cefuroxima, o de cefoxitina, o de cefaclor, nos puede servir. Y sobre enterobacterias. De las enterobacterias, ¿cuáles? Escherichia coli, igual que las de primera. Klebsiella pneumoniae, igual que las de primera. Proteus, igual de la primera, pero tiene acción sobre un germen extra, o sobre un grupo de gérmenes estos, que son el Enterobacter o los Enterobacter aerógenes. Entonces, si tenemos un proceso que es producido en el cultivo por Enterobacter y estamos tratando con cefalosporinas de primera, deberíamos considerar pasar a una de segunda o dar otro esquema que tenga acción sobre Enterobacter, como veremos después. En hemófilos de influenza, que es uno de los gérmenes más involucrados, por ejemplo, en sinusitis, va a ser una muy buena opción, una cefalosporina de segunda generación, y ya no los de primera, porque no tienen acción sobre hemófilos de influenza, ¿ya? Una neumonía que esté en unidad de que el principal germen sea hemófilos de influenza y no es Streptococcus pneumoniae, no daremos uno de primera, sino daremos una cefalosporina de segunda, ¿ya? Y terminamos con los de tercera, como para descansar y más bien descansar una sola, porque cuando vemos estos nombres sí nos ponemos un poquito ya que nos saturamos, entonces terminemos con esto. Tenemos aquí a los de tercera generación. ¿Cuál sería, les he propuesto acá, una diferencia importante a los de primera y los de segunda? Es que el espectro es mayor, primero, pero sobre todo la diferencia es que la mayoría de penicilinas de tercera y las de cuarta van a cubrir Pseudomonas aeruginosa. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una infección leve, en la que no está involucrada Pseudomonas,
no es probable que esté involucrada pseudomonas. Y damos la cefalosporina de tercera, solamente por dar. Estamos teniendo la posibilidad alta de que luego tengamos pseudomonas resistentes. ¿Ya? Y las de cuarta generación, ¿cuál es la diferencia de las de tercera? En que aparte de actuar sobre todos estos, actuarán sobre también Enterobacter, que no actúan, ¿sí?, las de primera, segunda, y no actúan las de tercera. Entonces, cuando tenemos un Enterobacter, un paciente séptico, y nos sale el germen Enterobacter, tenemos que ir a unas cefalosporinas de cuarta generación. Ya, entonces, miren cómo hacemos escalones. Una cefalosporina de primera, para un simple impétigo, una ITU leve, infección urinario, una cefalosporina de segunda, para una sinusitis, para una otitis, para una neumonía, para una infección urinaria más importante, a una cefalosporina de tercera, para un paciente que tiene la posibilidad de un germen incluso pseudomónico, a una cefalosporina de cuarta, que podría estar incluso pseudomona, enterobacter, ¿ya? Y estamos ahí. Ahora, si tenemos un germen fuera de todos estos, estafilococo aureus, meticilin resistente, no tiene acción esta, ninguna de estas, tenemos que dar otra, aparte de estos, ¿ya? ¿Cuáles son los de tercera? Vamos a dar nombres, asimismo, tenemos los más utilizados, ¿ya? Ceftriaxona, ¿sí? Cefotaxima, ceftazidima, ¿ya? Entonces, cefotaxima, ceftazidima y ceftriaxona. Y tenemos una cefalosporina de tercera oral en nuestro medio. Entonces, queda segundo punto en anotar para averiguar la cefalosporina oral de tercera. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Lo que pedimos que vean son los inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Ya. Entonces, luego tenemos, aquí están las tres más utilizadas, la oral, que no es ninguna de estas tres que he nombrado, y tenemos que actúa sobre qué? Sobre cocos gram positivos, sí, pero sobre todo de estos tiene una acción aparte sobre cocos gram negativos. Entonces, que no tenían las anteriores, ¿cuál? Neisseria, por ejemplo, ¿ya? Enterobacterias, ¿cuál? Enterobacter, ¿sí? Que tenían también los de segunda, pero si el paciente está séptico, no nos vamos a ir con cefalosporina de segunda, sino con cefalosporina de tercera o de cuarta, sobre todo aquí la de cuarta, que tiene una acción tremenda sobre todo el Enterobacter. Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Haemophilus, influenza y Pseudomonas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las precauciones de esto? Utilizarlos en los que necesitan. Y con eso terminábamos, porque siempre nos vamos a meter muchos nombres, no vale por el momento. Entonces, aquí tenemos otros medicamentos, voy a subir esta clase para que estén revisando, y tienen otros medicamentos que también son del área beta-lactámico, como son los carbapenémicos que les habíamos nombrado al inicio, y los inhibidores de beta-lactamasa. Bueno, quedémonos ahí. ¿Qué inquietudes, qué preguntas tienen? Doctor, ¿puedes repetir los tres que dijo en la segunda generación que vamos a usar, por favor? De segunda, sí. Vamos a utilizar cefuroxima, cefoxitina, ¿ya? Y cefaclor. Gracias, doctor. Exacto, ¿ya? Listo. Nos estamos viendo el día... Doctor, disculpe, ¿podría repetir también los de tercera generación, por favor? Sí, por supuesto. Vamos a ver ceftriaxona, ceftazidima y cefotaxima. Cefotaxima, ceftazidima y ceftriaxona. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. De nada. Y buscar cuál es la tercera generación vía oral que tenemos en el Ecuador. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre genérico? ¿Cuál es el nombre comercial? La presentación. Y eso les podemos tomar en la próxima. Ya, también que les pedí que lean los inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Eso les pedí que lean, o qué es lo que les dije al inicio. Déjenme ver en otro papel, pues no me están tres papeles. Ya. Y vamos a ver. La penicilina. La penicilina. Ahí pasa muy bien la estatina, que en nuestro medio como viene también asociado. Ya, eso quedamos aquí a averiguar. Ya nada más, entonces, si no tiene más preguntas o alguna inquietud, nos despedimos y nos estamos viendo el día, ¿qué día? Viernes. Sí, el viernes, ¿no? Ya,
Esto, para no estar este dato en pruebas, vamos a dejar las pruebas ahí y vamos a ver esta materia, que sigamos viendo antimicrobianos para avanzar en esta materia, ¿ya? Y dejamos prueba para la próxima semana. Nos estamos viendo, chicos, por favor, cuídense mucho, chao. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Chao, un gusto. Gracias, doctor. Pase bien.